Lucas detuvo el motor del viejo Land Rover en el último aparcamiento de montaña. Un círculo irregular de grava, rodeado por pinos oscuros que se inclinaban ligeramente, como si escucharan. Eran las 7:17 de la mañana del 23 de marzo, pero la luz todavía pertenecía a la noche, un gris plomizo que se filtraba entre nubes bajas y pesadas. Bajó del coche, abrió el maletero y sacó la mochila. 32 kilos que había pesado 3 veces en el piso de Barcelona, como si el exceso de peso pudiera protegerlo de algo. Se quedó quieto un instante frente al cartel desvaído. Ruta de alta montaña, no recomendada en solitario, peligro de aludes, orientación difícil. Una sonrisa torcida le cruzó la cara. Le pareció el tipo de advertencia que uno ignora precisamente porque la necesita. Caminó sin prisa los primeros kilómetros. El sendero era ancho, bien marcado con postes rojos, la pendiente suave como un susurro. Solo se oían sus botas aplastando grava, y de cuando en cuando el graznido seco de un cuervo que parecía escoltarlo desde las copas más altas. Pensó en Mateo, en cómo su hermano menor siempre se burlaba de su manía de abrigarse demasiado. «Vas a derretirte antes de llegar a la cima, Lucas. Pareces un muñeco de nieve con mochila». La frase resonó tan nítida en su cabeza que se detuvo en seco y giró sobre sí mismo. Nadie, solo el viento frío rozándole la nuca. Al tercer día, el sendero había desaparecido. Quedaban solo hitos de piedras apiladas cada 50 o 60 metros, medio sepultados bajo nieve endurecida por el deshielo y la helada. El refugio abandonado surgió al atardecer como una mancha gris contra la pared de granito. Bloques de hormigón agrietados, tejado hundido por un lado, ventanas sin cristales que miraban como órbitas huecas. Entró con cuidado. El suelo crujía bajo las botas como si la madera recordara haber sido viva. Olía a humedad profunda, a musgo y a algo metálico y antiguo, casi a hierro oxidado. Extendió el saco de dormir en la esquina más seca, encendió el pequeño hornillo de gas y vertió agua hirviendo sobre una bolsa de sopa liofilizada que sabía a cartón empapado en sal. Se sentó junto a la puerta abierta, mirando la pared vertical de granito que se alzaba a pocos metros, tan cerca que casi podía sentir su frío emanando. El viento entraba y salía por las grietas de la montaña, produciendo un zumbido bajo, continuo, casi respiratorio. Lucas habló en voz alta, probando el silencio. «Mañana intento el Collado Norte, si el tiempo no se pone en contra». El eco regresó casi de inmediato, pero no limpio. «Si el tiempo no se pone». Su propia voz, sí, pero llegaba desde más arriba, desde algún punto invisible en la pared de roca, con un retraso de 3 o 4 segundos. Frunció el ceño. «Acústica rara», pensó. Las formas curvas de la montaña, los contrafuertes, los neveros. Sin embargo, el tono le inquietó. Sonaba más agotado que él, como si llevara días repitiendo la misma frase. Se metió en el saco, apagó la linterna, cerró los ojos. Soñó con Mateo riendo en una cocina que ya no existía, pero la risa llegaba amortiguada, como desde el fondo de un pozo. Despertó porque el silencio era absoluto, antinatural. Ni el silbido del viento entre las grietas, ni el goteo lento de la nieve derretida en el tejado, ni el crujido de la madera al contraerse por el frío. Solo su respiración,
que parecía rebotar dentro de su cráneo como en una cámara vacía. Se incorporó despacio. La linterna frontal barrió el interior del refugio. Motas de polvo flotando inmóviles, telarañas que se mecían sin causa aparente, su sombra proyectada en la pared como una silueta ajena. Salió. Durante la noche la nieve había cesado y la luna casi llena había transformado el paisaje en un negativo preciso, blanco cegador y negro absoluto. El collado norte se recortaba allá arriba, una muesca oscura entre dos agujas de granito que parecían dedos apuntando al cielo. Comenzó a subir. Cada paso producía un crujido seco, como si la nieve vieja estuviera hecha de cristal muy fino que se rompía bajo su peso. A mitad de la pala de nieve se detuvo para beber. Destapó la cantimplora. El agua estaba tan helada que le quemó los labios y los dientes. Murmuró, casi sin darse cuenta: «Vamos, 400 metros de desnivel. No seas flojo ahora». El eco tardó. Demasiado. Casi 10 segundos de silencio absoluto. Y cuando llegó, no resonó desde la dirección lógica de la pared opuesta. Sonó desde abajo, desde el refugio que ya había desaparecido de vista tras un pliegue de la ladera. «No seas flojo. Ahora». Su voz, pero ralentizada, como si alguien hubiera grabado la frase y la reprodujera en un casete viejo. Un escalofrío le subió por la nuca como una corriente fría. Miró hacia atrás. Solo la pendiente blanca descendiendo hacia la nada, sin huellas nuevas. Continuó subiendo. El viento regresó, pero esta vez traía un silbido afinado, casi melódico, que subía y bajaba de tono como si intentara recordar una melodía perdida. En un pequeño rellano se sentó sobre una roca plana. Sacó el teléfono, sin cobertura, por supuesto, y miró la foto de fondo de pantalla. Él y Mateo en la playa de Cadaqués, verano de 2018, riendo con latas de cerveza en la mano, el mar detrás, como una promesa eterna. «Te echo de menos, cabrón», susurró. El eco no esperó esta vez. Llegó casi simultáneo, pero no desde la montaña. Sonó dentro de su cabeza, o tal vez entre los huesos del cráneo, como si las palabras hubieran rebotado en su propia frente. «Te echo de menos, cabrón». El teléfono se le escapó de los dedos y cayó sobre la nieve. La pantalla se iluminó un instante, mostrando la foto una última vez antes de apagarse. Lucas se levantó de golpe. El corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. «Esto es ridículo», dijo en voz alta, intentando sonar convencido. «Ridículo», respondió la montaña. Pero la voz ya no era del todo suya. Era más joven, más ligera, con ese deje burlón que Mateo usaba cuando quería pincharlo. Lucas se quedó paralizado. El viento cesó de golpe. En el silencio perfecto oyó, lejano pero nítido, el sonido de pasos sobre nieve, lentos, deliberados, subiendo. Lucas se quedó inmóvil, escuchando los pasos que se acercaban desde abajo. Lentos, deliberados. Cada crujido de la nieve era idéntico al suyo. Misma pausa entre pasos, mismo peso distribuido en el talón primero y luego en la punta. Como si alguien caminara exactamente igual que él, imitando su ritmo con precisión quirúrgica. El corazón le latía en los oídos, pero no se movió. No podía. El cuerpo entero se le había vuelto pesado, como si la montaña misma lo estuviera sujetando por los tobillos.
Los pasos se detuvieron a unos 30 metros, justo en el pliegue del terreno donde la pendiente se curvaba y desaparecía de vista. Silencio absoluto. Ni un soplo de viento, ni el lejano graznido de un cuervo. Solo su respiración, que ahora sonaba demasiado alta, demasiado viva, en medio de aquel vacío. Giró la cabeza muy despacio. Nada. Solo la nieve iluminada por la luna, sombras largas y afiladas, y el collado norte recortado allá arriba como una herida negra en el cielo. Se obligó a respirar hondo. «Es la altura», se dijo. «El oxígeno escaso, el cansancio, el duelo que no he cerrado». Pero las palabras sonaban huecas incluso en su mente. Continuó subiendo, aunque ahora cada paso le costaba más. La nieve crujía bajo las botas, pero el crujido no se apagaba del todo. Quedaba un eco residual, un segundo crujido más débil que llegaba con retraso, como si la montaña estuviera masticando el sonido antes de devolverlo. Llegó a un estrecho rellano y se apoyó contra la pared de granito. La roca estaba tan fría que le quemó la palma a través del guante. Cerró los ojos un instante, intentando recuperar el pulso. «Siempre fuiste el prudente, ¿verdad?», dijo una voz dentro de su cabeza. Era la de Mateo, con ese tono burlón que usaba cuando quería pincharlo. «Incluso aquí, en medio de la nada, tienes miedo de resbalar. Pensé que habías venido a arriesgar algo de verdad». Lucas abrió los ojos de golpe. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que le dolió el pecho. No había hablado en voz alta. Ni siquiera había pensado esas palabras exactas. Pero la voz siguió. «¿Te acuerdas de aquella noche en el piso de la calle Amalia? Tú decías que después de la muerte no hay nada. Yo te contesté, ¿y si sí hay? ¿Y si es peor que la nada? Tú te reíste. Ahora no te ríes». Se tapó los oídos con las manos enguantadas, pero la voz no venía de fuera. Estaba dentro, en los huesos, en la sangre, en cada latido. Se lanzó hacia arriba, casi corriendo por la pala de nieve. Piedras sueltas rodaban bajo sus pies. Cada una que caía producía un eco y luego otro golpe. No de rebote, de respuesta, como si alguien abajo hubiera recogido la piedra y la hubiera arrojado de vuelta. Se detuvo, respirando con dificultad. Gritó, por primera vez con toda la fuerza de los pulmones: «¿Quién coño está ahí?». La respuesta llegó inmediata. No era su voz. Era una voz de mujer, suave, casi cariñosa, con un leve acento catalán que le erizó la piel. «El que siempre ha estado aquí». Lucas se quedó helado. No conocía esa voz, pero al mismo tiempo la conocía, de algún lugar lejano, de la infancia, de un sueño olvidado. No respondió. Simplemente siguió subiendo, más rápido, casi huyendo, y detrás los pasos volvieron a empezar. Más cerca, más rápidos, el collado norte apareció de repente. Una estrecha depresión entre dos agujas de granito cubierta de nieve virgen que brillaba bajo la luna menguante. Lucas trepó los últimos metros y se dejó caer de rodillas en la cima del paso. El aire era tan fino que cada inspiración le raspaba los pulmones. Miró alrededor. Abajo, la vaguada por la que había subido se perdía en una niebla plateada. Arriba, el cielo empezaba a clarear con un gris sucio, sin estrellas ya. Silencio total. Ni un soplo, ni un pájaro. Sacó el termo con manos temblorosas. El café estaba helado. Lo bebió de un trago.
le quemó la lengua y la garganta. Dejó el termo en la nieve y entonces lo oyó. Primero un leve carraspeo, luego el roce de tela contra tela, luego pasos, los mismos pasos, pero esta vez venían de arriba, del otro lado del collado, desde la cresta que aún no había mirado. Levantó la cabeza despacio. Allí, en la cima del pico opuesto, a unos 150 metros, había una figura, oscura, nítida contra el cielo que clareaba, alta, con capucha, inmóvil, mirándolo directamente. Un nudo se le formó en el estómago. No podía verle la cara, solo la silueta. Pero supo que no era un montañero casual. Nadie sube solo por estas rutas en marzo. Nadie. La figura levantó un brazo. No en saludo, solo lo levantó, como diciendo: «Te veo». Luego lo bajó lentamente y empezó a descender. No por la pendiente lógica, por la pared casi vertical, sin cuerda, sin crampones. Los pasos eran suaves, sin hacer caer ni un copo de nieve. Lucas se puso en pie de un salto. Tropezó con el termo. Este rodó pendiente abajo, tintineando. La figura se detuvo un segundo. Luego siguió bajando. Más deprisa. Se dio la vuelta y corrió. No por la ruta. Directamente cuesta abajo, por donde había subido. La nieve saltaba en nubes blancas. Caía, se levantaba, corría. Los pulmones le ardían. Solo una idea en la cabeza: llegar al refugio. Allí hay paredes, hay puerta. Puedo cerrarla. Cuando por fin vio el cubo gris del refugio abajo, algo fallaba. La puerta estaba abierta de par en par. Y dentro había luz. No la luz fría de su frontal. Una luz cálida, amarilla, como de lámpara de queroseno. La misma luz que recordaba de la casa de su abuela en un pueblo cerca de Tarragona. La luz que había visto de niño cuando aún creía que las noches eran seguras. Se detuvo. Los pasos detrás se pararon también. Silencio absoluto. Solo su respiración entrecortada. Y desde el interior del refugio llegó la voz. La misma voz de mujer. Tranquila, casi maternal. «Lucas, entra. Hace frío fuera». Ahora la reconoció. Era la voz de su abuela, la que murió cuando él tenía 12 años, la que siempre le dejaba un vaso de leche caliente con miel en la mesa de la cocina, la que él no vio en el ataúd porque tuvo miedo. No entró, se dio la vuelta y corrió en dirección contraria, hacia cualquier parte, lejos de allí. Detrás, en el silencio, los pasos volvieron a sonar. Ya no uno solo, dos. Uno era el eco de los suyos, el otro era distinto, más cercano, cada vez más cercano. Lucas corrió sin rumbo fijo, zigzagueando entre las rocas que asomaban como dientes negros entre la nieve. El aliento le quemaba la garganta. Cada inhalación era un cuchillo de aire helado. Detrás, los pasos seguían. Dos ritmos distintos, uno pesado y familiar, el suyo propio, reflejado. El otro más ligero, casi flotante, como si apenas tocara el suelo. No se atrevía a mirar atrás, no quería ver si la distancia se acortaba. Llegó a una zona de neveros inclinados, donde la nieve era más profunda y blanda. Se hundió hasta las rodillas en el primer paso. Maldijo en voz baja. El esfuerzo por sacar las piernas le robó el aire. Se detuvo, jadeando, apoyado en las rodillas. El silencio había vuelto. Absoluto otra vez. Ni pasos, ni viento, ni su propia respiración parecía hacer ruido. Levantó la vista. El collado norte ya quedaba lejos, una muesca diminuta en el horizonte gris. A su alrededor,
la montaña se había vuelto irreconocible. Las formas de las agujas parecían haber cambiado de lugar. Los hitos que había seguido ya no estaban donde recordaba. El paisaje se había reordenado en su ausencia, como si alguien hubiera movido las piezas de un tablero mientras él no miraba. Se sentó en la nieve. Sacó el mapa plastificado del bolsillo del pecho. Lo desplegó con manos temblorosas. Las líneas de contorno, los nombres de los picos, los senderos, todo seguía allí. Pero cuando intentó orientarse con la brújula, la aguja giraba lentamente, sin decidirse por ningún norte. No era un fallo mecánico. Giraba como si el norte mismo se hubiera movido. «¡Maldita sea!», murmuró. El eco tardó un poco más de lo habitual. «¡Maldita sea!», repitió su voz desde algún lugar a la izquierda. Pero luego, casi en susurro, añadió una frase que él no había dicho: «Pero ya no puedes volver». Lucas arrugó el mapa y lo guardó. Se levantó. Decidió bajar por la vaguada más pronunciada, hacia donde suponía que estaba el valle principal. Si seguía descendiendo, tarde o temprano llegaría al bosque, al río, a algún camino. Tenía que llegar. Caminó durante lo que parecieron horas. El sol ya había salido, pero su luz era fría, horizontal, y proyectaba sombras larguísimas que se estiraban como dedos sobre la nieve. En un momento, al cruzar un pequeño nevero, vio algo extraño. Huellas, no suyas, huellas frescas de botas que venían desde la dirección opuesta y se perdían cuesta arriba. Pero no eran huellas normales. Cada impresión era idéntica a la suya. Misma suela Vibram, mismo desgaste en el talón izquierdo. Había pisado un clavo hacía meses. Idénticas, como si él mismo hubiera subido por allí antes y ahora bajara por el mismo camino. Se detuvo. Tocó una de las huellas con la punta del bastón. La nieve estaba blanda aún. La huella era reciente, menos de una hora. Entonces oyó la risa. Baja, contenida, como la de alguien que intenta no hacer ruido pero no puede evitarlo. La risa de Mateo. Exactamente igual a cuando se reían de algo absurdo en el sofá de casa. Lucas sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la nieve. La risa se apagó. En su lugar llegó un susurro apenas audible, pero clarísimo. «No te preocupes, hermano. Ya casi llegamos». El descenso se volvió más empinado. La vaguada se estrechaba hasta convertirse en un pasillo de roca y nieve, con paredes que se cerraban a ambos lados. El sol ya no llegaba al fondo. Allí abajo reinaba una penumbra azulada, como el interior de una cueva. Lucas avanzaba con cuidado, clavando los bastones, probando cada paso. El frío se le metía bajo la ropa, le entumecía los dedos. De pronto, el pasillo se abrió a una pequeña poza helada, rodeada de bloques de granito cubiertos de hielo translúcido. En el centro, medio congelada, había una mochila, roja, igual a la suya. La misma marca, el mismo modelo. Lucas se acercó despacio. La mochila estaba abierta. Dentro se veía ropa revuelta, un hornillo idéntico al suyo, incluso un paquete de sopa liofilizada del mismo sabor, champiñones con arroz. Se arrodilló. Tocó la tela. Estaba fría, pero no helada del todo. Alguien la había dejado allí hacía poco. Miró alrededor. Nadie. Solo el silencio y el leve goteo de agua que caía de un saliente superior. Entonces vio el teléfono. Su teléfono. El mismo que había dejado caer en el collado. Estaba sobre la nieve, pantalla arriba, encendido.
La batería marcaba 3%. En la pantalla, la foto de fondo. Él y Mateo en Cadaqués. Pero algo era distinto. En la foto, Mateo ya no sonreía. Miraba directamente a la cámara, con ojos vacíos. Y detrás de ellos, en la playa, había una tercera figura borrosa, alta, con capucha, de pie en el agua hasta las rodillas. Lucas retrocedió. El teléfono vibró una vez. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. «Sube. Te estoy esperando arriba». No había remitente. Solo esas palabras. Lo apagó. Lo lanzó lejos, al nevero. El aparato se hundió con un ruido sordo. Siguió bajando. Pero el camino ya no descendía. Se había convertido en un bucle. La misma poza helada apareció de nuevo 20 minutos después. La misma mochila roja. El mismo teléfono, ahora con 2% de batería. La misma foto. Pero esta vez, Mateo tenía la mano levantada, como saludando. O despidiéndose. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía. Se sentó junto a la poza. Miró el hielo. En el reflejo vio su propia cara. Pero no del todo. Los ojos eran distintos, más viejos, más cansados. Y detrás de él, en el reflejo, estaba la figura de capucha. Inmóvil, observando. Cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, la figura ya no estaba en el reflejo. Estaba de pie frente a él, a 3 metros. Alta, silenciosa. El capuchón ocultaba el rostro, pero Lucas sabía quién era. No era Mateo, no era su abuela, era él mismo. Una versión de sí mismo que había llegado antes, que había esperado, que había caminado los mismos pasos, dicho las mismas palabras, sentido el mismo miedo. La figura extendió una mano enguantada, no amenazante, solo invitando. «Ven», dijo con su propia voz. «Ya es hora de subir juntos». Lucas no se movió, pero tampoco huyó. El viento cesó, el goteo se detuvo, todo se quedó quieto. Y entonces, muy despacio, Lucas levantó la mano. Lucas se quedó allí, con la mano extendida a medio camino, temblando en el aire helado. La figura frente a él no se movió. Solo esperaba. El capuchón seguía ocultando el rostro, pero ahora Lucas podía ver detalles que antes no había notado. La tela de la chaqueta era idéntica a la suya, el mismo corte, el mismo desgaste en el codo izquierdo donde se había enganchado con una rama hacía 2 años. Incluso el color de los cordones de las botas era el mismo, rojo desvaído. Bajó la mano lentamente, no por miedo, por una extraña calma que empezaba a extenderse desde el estómago hacia los brazos, como si el frío ya no le doliera tanto. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le pareciera divertida. «Soy tú», respondió con su propia voz, pero más serena, sin el temblor del agotamiento. «El que ya pasó por esto, el que ya se rindió, el que ya subió y bajó 1000 veces». Lucas sintió un mareo leve. El paisaje alrededor empezó a ondularse, como si el aire mismo estuviera hecho de agua. La poza helada reflejaba ahora 2 figuras, la suya y la de la silueta, pero invertidas. En el reflejo, él era el que llevaba capucha, el que esperaba. «¿Cuántas veces?», susurró. «Las suficientes para que dejaras de contarlas», dijo la figura. «Cada vez que subes, cada vez que bajas, cada vez que crees que has escapado. El eco no miente, solo repite lo que ya has dicho, lo que ya has pensado, lo que ya has sentido». Lucas miró hacia abajo. Sus huellas en la nieve formaban un círculo perfecto alrededor de la poza.
No había salido de allí. No había descendido de verdad. Solo había caminado en redondo, volviendo al mismo punto una y otra vez. Se sentó en la nieve. La figura se acercó un paso, no amenazante, solo para estar más cerca. «Mateo no está muerto», dijo de pronto la figura. «No del todo. Está aquí, en el eco, en las voces que te hablan, en las risas que oyes cuando cierras los ojos». Él fue el primero en subir, y nunca bajó. Lucas levantó la vista. Por primera vez, bajo el capuchón, vio un destello, los ojos de su hermano. No muertos, no vacíos, solo cansados, muy cansados. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Lucas. «Porque tenías que llegar tú solo», respondió la figura. «Como él, como yo, como todos los que vienen después». El viento regresó, pero esta vez traía un olor distinto. A pan recién hecho, a leche caliente con miel, a la cocina de la abuela en Tarragona. Un olor que no pertenecía a la montaña. Lucas cerró los ojos. Cuando los abrió, la figura ya no estaba frente a él. Estaba a su lado, sentada, con las piernas cruzadas sobre la nieve. Y ahora, bajo el capuchón, era claramente Mateo, más joven, como en la foto de Cadaqués, sonriendo con esa media sonrisa que siempre usaba cuando sabía algo que Lucas no sabía. «Ven», dijo Mateo, «subamos juntos. Ya es hora de que dejes de bajar solo». Lucas no respondió, solo se levantó y empezó a caminar. No hacia abajo, hacia arriba, de nuevo hacia el collado. Mateo caminaba a su lado. Sus pasos ya no producían eco, porque ya no eran dos, eran uno. El ascenso fue más fácil de lo que recordaba. La nieve ya no se hundía bajo las botas. El viento ya no cortaba. Todo parecía más ligero, como si la gravedad hubiera decidido darles un respiro. Mateo iba a su derecha, silencioso ahora, solo caminando. De vez en cuando, Lucas lo miraba de reojo. La misma chaqueta, la misma mochila, pero sin el peso que él sentía en los hombros. Como si Mateo hubiera dejado atrás todo lo que duele. Llegaron al collado norte cuando el sol ya estaba alto. La luz era blanca, casi cegadora, pero no dolía en los ojos. Se detuvieron en la estrecha depresión. Abajo, el valle se extendía infinito, pero ya no parecía amenazante, solo lejano, irrelevante. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucas. Mateo se sentó en una roca plana. Se quitó el capuchón por completo. El pelo revuelto, la barba de 3 días, la cicatriz pequeña en la ceja izquierda que se hizo jugando al fútbol de niños. Todo igual, todo vivo. «Ahora esperas», dijo. «Esperas a que venga el siguiente, el que suba buscando algo. Como tú subiste, como yo subí». Lucas frunció el ceño. «¿El siguiente?» «Siempre hay uno», respondió Mateo. «Alguien que pierde a alguien. Alguien que cree que la altura puede curar el silencio. Alguien que oye su propia voz y no la reconoce. Y cuando llega, tú estarás aquí, como yo estoy aquí ahora, como el que vino antes de mí está en algún otro collado, esperando». Lucas sintió un frío que no era físico. Era la comprensión lenta, pesada, de que no había salida, no había final, solo repetición, eco eterno. «¿Y si me niego?», preguntó. «¿Y si bajo ahora mismo y no vuelvo nunca?». Mateo sonrió, triste, cariñoso. «Inténtalo. Ya lo has intentado. Cada vez que bajas, el camino te trae de vuelta. Cada vez que cierras los ojos en Barcelona, sueñas con la nieve».
Cada vez que miras la foto de nosotros en la playa, oyes mi voz. No puedes no volver. Ya estás aquí desde hace mucho tiempo. Lucas miró hacia el horizonte. El paisaje ya no cambiaba. Las agujas de granito estaban en su sitio. Los neveros brillaban, pero todo parecía quieto, congelado en un instante que se repetía. Se sentó junto a Mateo, sacó el termo, bebió un sorbo de café helado, se lo pasó a su hermano. Mateo lo aceptó, bebió, se lo devolvió. Un gesto simple, cotidiano, como en los viejos tiempos. ¿Duele?, preguntó Lucas. Al principio sí, dijo Mateo. Después solo es esperar, y escuchar, y recordar. El sol empezó a bajar. La luz se volvió dorada, luego rosada, luego gris. Ninguno de los dos se movió. Solo esperaron. En algún momento, muy lejos, abajo, en el valle, se oyó un ruido nuevo. El motor de un coche viejo que se detenía en el último parking. Pasos en la grava. Una mochila pesada que se cargaba a la espalda. Alguien que empezaba a caminar. Lucas y Mateo se miraron. «Ya viene», dijo Mateo. Lucas asintió. Y juntos, en silencio, se quedaron mirando hacia abajo, esperando al siguiente. Parte 9. 3020 caracteres. El sol se hundió detrás de las agujas de granito y el collado norte se llenó de una luz violeta que parecía venir de dentro de la piedra misma. Lucas y Mateo seguían sentados en la roca plana, hombro con hombro, sin hablar. El frío ya no mordía. Era solo una presencia constante, como un viejo conocido que ya no molesta. Abajo, en el valle, las luces lejanas de algún pueblo empezaban a encenderse, puntos diminutos que parpadeaban como estrellas caídas. Lucas rompió el silencio primero. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Mateo se encogió de hombros, un gesto pequeño, casi imperceptible. «No lo sé. El tiempo aquí no cuenta como abajo. Hay días que duran minutos. Hay noches que duran años. A veces creo que acabo de llegar y luego recuerdo que ya vi a otros subir y bajar. A otros como tú». Lucas miró sus propias manos. Las líneas de las palmas parecían más profundas, como si hubieran grabado en ellas todos los pasos que había dado en la montaña. Tocó la cicatriz del dedo índice, la que se hizo cortando pan en la cocina de Barcelona la noche antes del funeral de Mateo. La cicatriz estaba fresca, roja, como si acabara de hacerse. «¿Y la abuela?», preguntó. «¿También está aquí?». Mateo sonrió con tristeza. «Ella está en otro lugar, en la luz amarilla de las ventanas, en el olor a leche caliente. No todos suben a la misma montaña. Algunos se quedan en los refugios, otros en los valles. Otros simplemente se pierden en el eco y nunca encuentran el camino de vuelta». Lucas sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más antiguo, algo que había estado esperando salir desde que oyó la primera voz que no era la suya. «¿Y yo? ¿Qué voy a hacer aquí?» «Escuchar», dijo Mateo. «Esperar. Responder cuando te llamen. Como yo respondo ahora. Como el que estaba antes de mí respondió cuando llegué yo. Es el ciclo. El eco no se rompe, solo se alarga». De pronto, desde abajo, llegó un sonido nuevo, un grito lejano. No de miedo, de sorpresa. Alguien que acababa de oír su propia voz de vuelta con retraso. Lucas y Mateo se miraron. «Ya está», murmuró Mateo. «El siguiente ha llegado al refugio. Ha dicho algo en voz alta. Y la montaña le ha contestado». Lucas se levantó despacio. Miró hacia la vaguada por la que él mismo había subido días.
¿Semanas? ¿Años? Atrás. En la penumbra vio un punto oscuro moviéndose. Una figura con mochila, linterna frontal encendida, subiendo con pasos cautelosos. ¿Hombre o mujer?, preguntó. No importa, respondió Mateo. Todos vienen por lo mismo, por alguien que perdieron, por algo que no entienden, por el silencio que duele más que el ruido. La figura se detuvo. Miró hacia arriba. Lucas supo, sin verlo, que en ese momento la figura acababa de oír su propio nombre susurrado por la roca. Se volvió hacia Mateo. ¿Bajamos a recibirlo? Mateo negó con la cabeza. No, nos quedamos aquí, en el collado. Es donde mejor se oye, donde mejor se espera. Cuando llegue al collado, entonces hablaremos, como yo hablo contigo ahora. Lucas asintió. Se sentó de nuevo. El viento trajo el eco lejano de pasos, de una voz que murmuraba: «Esto es ridículo». Y la montaña respondió, suave, paciente: «Ridículo». Lucas cerró los ojos. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, resignada, casi serena. La noche cayó completa. No había luna. Solo la nieve que brillaba con luz propia, como si absorbiera la oscuridad y la devolviera en un blanco fantasmal. Lucas y Mateo seguían en el collado, inmóviles. El frío ya no existía para ellos. Era parte del paisaje, parte de la espera. Abajo, los pasos se hicieron más claros, más cercanos. La figura subía sin prisa, pero sin detenerse. Cada tanto se oía una voz, un juramento ahogado, una risa nerviosa, un «¿Hola?», que sonaba ridículo en medio de tanta quietud. Y cada vez, la montaña devolvía la respuesta. El mismo juramento, la misma risa, el mismo «¿Hola?», con un retraso que se hacía más corto a medida que el tiempo pasaba. Cuando la figura llegó al último nevero antes del collado, Lucas se puso en pie. Mateo también. Juntos miraron hacia abajo. Era una mujer, 30 y tantos años, mochila pesada, chaqueta roja, linterna que temblaba en su mano. Se detuvo al verlos, dos siluetas contra el cielo negro. No gritó, no huyó, solo se quedó quieta, respirando fuerte. Lucas bajó un paso. Habló con voz calmada, sin alzar el tono. No tengas miedo. Ya has oído las voces. Ya sabes que no estás sola. La mujer apagó la linterna. La oscuridad se cerró alrededor, pero sus ojos brillaban en la nieve reflejada. ¿Quiénes sois?, preguntó. La voz le temblaba solo un poco. Somos los que llegaron antes, dijo Mateo. Los que esperaban. La mujer miró a Lucas, luego a Mateo. Algo en su expresión cambió. Reconocimiento, no de caras, de algo más profundo. Perdí a mi hermana, susurró. Hace un año. Subí aquí porque pensé que el silencio me ayudaría a entender. Lucas asintió. Todos venimos por alguien, y nos quedamos por todos. La mujer dio un paso adelante, luego otro. Llegó al collado. Se detuvo frente a ellos. Miró alrededor. El paisaje ya no parecía hostil, solo infinito. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora esperas, dijo Lucas. Como nosotros esperamos. Cuando venga el siguiente, le hablarás tú. Le dirás que no tenga miedo, que el eco no miente, solo recuerda. Ella se sentó en la nieve, entre los dos. No dijo nada más, solo respiró, y la montaña respiró con ella. Lucas miró a Mateo. Mateo sonrió. Una sonrisa que ya no era triste, solo cansada y eterna. El viento cesó por completo. En algún lugar lejano,
Muy abajo, se oyó el motor de otro coche que llegaba al parking. Pasos nuevos en la grava. Una mochila que se cargaba a la espalda. Y la montaña, paciente, empezó a escuchar de nuevo.